comenzamos por redefinir la parte de timbre, que es la que más me importa y que generalmente lleva hacia esta plática, pero tengo un pequeño documento que habla que es como las definiciones más importantes de algunos términos, que por supuesto si quieren lo copian y si no, se los puedo pasar así como está, ya está preparado, ¿no? Entonces, pero quiero cubrir estos términos, por supuesto si hay algún comentario de alguien al respecto lo podemos ver, no todos los hemos cubierto perfectamente, pero prácticamente todos los he mencionado así de, nada más me voy a quitar esto para poderlo tener igual, ahí está, entonces voy haciendo una traducción, lo tengo en inglés, pero voy a hacer la traducción. Entonces el término de espectromorfología, que es una aproximación a los materiales sonoros y estructuras musicales que se concentra básicamente en el espectro de las alturas y cómo se transforma o de su forma en el tiempo. Los conceptos y terminología de la espectromorfología son elementos o herramientas para describir y para analizar una experiencia de escucha. Las dos partes del término se refieren a la interacción entre el espectro del sonido, el espectro, sound spectra, y la forma en la que tiene para cambiar a lo largo del tiempo, la morfología. Esto lo cubrimos varias veces. El espectro no puede existir sin la morfología ni viceversa. Algo y ni viceversa. Algo tiene que ser formado o tiene que tener su forma debe ser implementada y una forma necesita tener contenido de sonido. A pesar de que el contenido del espectral y la forma temporal y la forma espectral y su transformación en el tiempo están unidas indisolublemente, necesitamos conceptualmente entender y ser capaces de separar para el proceso de hablar al respecto, ¿no? No podemos en la misma respiración, en la misma bocanada de aire, describir la manera en la que se transforma y las formas en sí mismo. Cada uno de los componentes de los términos pertenece a otras disciplinas, visual, lingüística, biológica, geológica, que de alguna manera se comparte hacia otras disciplinas. Entonces es importante decir que una aproximación espectromorfológica limita o define los modelos y los procesos espectrales y los modelos y los procesos morfológicos y de alguna manera provee con un entorno o una serie de límites para entender las relaciones estructurales y los comportamientos que se experimentan a lo largo del flujo de escuchar una música. Como esto hay que leerlo y leerlo y releerlo. Y la fuente, como ya les había mencionado antes varias veces, es Dennis Molly y su concepto de espectromorfología, que está en el libro de lenguaje, la música electroacústica que les comentaba ayer. Esa es la editorial, ahí está la bibliografía, y su segunda versión, que es del 86, y la segunda versión que se llama Espectromorfología explicando las formas de los sonidos, que está en la revista de Organized Sound de 1997. Bueno, no me voy a tener en todos así, pero este documento lo pueden copiar sin problema, o lo puedo mandar a la cadena de mails, como quieran. Es un Word que yo preparé ahí. No lo tengo en el orden, perdón, denme un segundo, porque tengo una duda aquí ahorita voy a regresar a estos. Esto es lo que me interesaba. El procesamiento de señal es un término técnico que se refiere, porque hemos estado hablando todo el tiempo de transformar sonidos, procesar sonidos, cambiar los sonidos, todo eso. Entonces, procesamiento de señal se refiere simple y sencillamente a la modificación de los sonidos o de la señal de audio o de video, ya sea digital o electrónica, y muchos de las técnicas de procesamiento sonido que se utilizan hoy en día son para modificar partes específicas del sonido en particular, pero lo que sí me importa es que se utiliza mucho en todos los textos y en todos los momentos
la idea de procesamiento de sonido y de qué estamos hablando. No estamos hablando nada más de, es decir, de hacerle lo que queramos, sino de que existen herramientas específicas para cada una de las intervenciones que se le puede hacer. Y el término DSP, que se encuentra permanentemente en todos los técnicos, en todos los libros técnicos, se refiere a Digital Signal Processing o procesamiento señal de sonido, que se refiere a todos los modelos de procesamiento que se pueden aplicar a los archivos de audio, ya sea grabados, sampleos o lo que sea. El objetivo es transformarlos de cualquier manera, ¿no? Es una definición que no es mía, sino de Rodolfo César, que por si alguien lo conoce, esa es de su terminología. Y ahora quiero pasar a estos dos términos que son los otros que solo cabe uno, pero ahorita bajo a... Entonces, textura, que hoy salió en la conversión, y gesto, del cual hemos hablado varias veces, ¿no? En la música electroacústica, no lo voy a traducir todo, pero en la música electroacústica, pero sí se los puedo pasar todo, por supuesto, en la música electroacústica la textura es sumamente útil como término para describir el carácter de los sonidos en varios niveles estructurales o secuencias de sonidos que en términos de su comportamiento general o detallado generan patrones. Dennis Smalley usa el término para siempre combinado con el concepto de gesto, y es un principio de estructuración de la música electroacústica fundamental en su teoría de la espectromorfología. Y ahora voy a la descripción de arriba, siempre empiezo por la segunda parte de ese párrafo. Bueno, en general se usa de una manera inconsistente, muchas veces se describe como los elementos instrumentales y vocales utilizados, los sinónimos con timbre y sonoridad, la densidad vertical, la construcción de voces y partes, todo eso son maneras de describir la textura, la interválica de los acordes, la naturaleza monofónica, heterofónica, homofónica, polifónica, contrapuntística, musical de las construcciones musicales, perdón. Pero se refiere más a esta idea de sobreponer y verticalizar muchos elementos, crean textura, ¿no? Lo que me parece a mí importante desde el punto de la música electroacústica es que es un término muy útil para describir el carácter de los sonidos a varios niveles estructurales, que pues de alguna manera segmentar áreas del sonido. Y no confundir con el gesto, que es un término que se usa también, bueno, aquí dicen de manera inconsistente, describiendo la música, generalmente en términos de analogías y metáforas a actividades físicas o retóricas del ser humano, pero el término en música electroacústica también recibe un uso en áreas muy amplias que tienen que ver con la interactividad entre elementos y la espectromorfología, cómo se crean gestos espectrales. En el ámbito de la interactividad y de la construcción de nuevos instrumentos musicales, las interfaces que uno define y la traducción de los movimientos físicos son lo que eventualmente nos lleva a sus límites, a sus características de producción gestual, la capacidad que tienen de generar sonidos gestuales o gestos, que son estos, ¿no? No voy a soltarlo. Dennis Smalley ha escrito, bueno, bastante sobre gesto y textura, que son partes fundamentales sobre el concepto de la composición y el análisis de música estructural. Un gesto se refiere o se ocupa con una dirección de darle direccionalidad hacia un objetivo o a partir de un objetivo llegar a un lugar, como un gesto se preocupa por lograr algo, ir en una dirección, ¿no? Esa es una perspectiva, eso que dice aquí. Se refiere a la aplicación de energía y sus consecuencias. Es un sinónimo de intervención, crecimiento, progreso, y está casado con causalidad, según Dennis Smalley en su teoría. ¿Por qué esto del progreso? Dennis Smalley se refiere progreso a desarrollo. Como evolución. Evolución. Sí, evolución. Está tratando de encontrar como...
porque también dice intervención, ¿no? Que quiere decir participar de algo. Dentro de un contexto, sí. ¿no? Me imagino. Sí, a fuerzas. El timbre, ya lo vimos, pero les doy lo pueden copiar. Esto ya no importa, esto no importa, esto lo vamos a ver después, esto lo vamos a hacer, estoy copiando porque los hemos usado, sonidos concretos, les voy a dar la dirección, música para cinta, les doy la definición, lo que es sampleo, lo que es fuente sonora, que es la que estaba buscando. Este término se refiere básicamente, está generalmente asociado a la música electroacústica clásica, que es una composición que privilegia la noción de material, que es de lo que de alguna manera hemos estado hablando, y que es investigada y desarrollada, que se investiga esta idea de noción de material, se investiga y se desarrolla a lo largo de todo el proceso composicional en el estudio. Y en este contexto, una fuente sonora simplemente se refiere a el lugar físico de donde proviene un material. Por ejemplo, un ente que vibra, que es grabado en el estudio, una grabación de medio ambiente, un sintetizador que graba su salida. También se puede referir a las unidades básicas de estructuración de cualquier concepción de composición musical. Puedes decir, bueno, esta pieza está basada en fuentes sonoras de la boca, no guturales. Bueno, que puede ser una concepción o una estrategia de composición. Y por ejemplo, como da por ejemplo un ejemplo ahí, las vocales o la granulación, los granos, los elementos, los átomos de sonido que se pueden extraer o las consonantes que se sacan de un discurso. Y después voy a estas que me interesa comentarlas ahorita, que estaban en desorden, que es esto. Soundscape, la traducción es, digamos, normalmente es un término que justamente pretende no revolverse con composición electroacústica. Utiliza la tecnología igual, pero quiere decir paisaje sonoro. Y la composición de paisajes sonoros es soundscape composition. Entonces, un soundscape o un paisaje sonoro es de alguna manera un sonido ambiental o un ambiente sonoro que tiene énfasis en ser percibido y entendido de manera original, como era al principio. Es así que depende de una relación entre el individuo y ese ambiente en donde sucede. El término se puede referir a entornos actuales, pero también abstractos, construcciones de composiciones musicales o montajes hechos a través de cinta, particularmente cuando se consideran ambientes artificiales. El estudio de las relaciones sistemáticas entre los humanos y sus entornos sonoros o sus ambientes sonoros se llama ecología del paisaje sonoro, donde la creación y el mejoramiento y la modelación o la intervención en este medio ambiente es la actividad de diseño de paisajes sonoros. Y ese es un término de Barry Truax, el mismo que les leí ahí, que tiene su libro el manual para la acústica, la ecología sonora, que trae un CD-ROM. No recuerdo en qué país nórdico hay un compositor que ya tiene una compañía para trabajar el ambiente sonoro de un edificio, de una vivienda, a pedido. ¿El diseño del edificio? No, el diseño sonoro. Sí, de una cosa. La tecnología del sonido. Una descripción muy sencilla tiene en su página. Sí, más abajo aquí van a encontrar también antropología sonora y eso que son diferentes ámbitos. Antropología sonora tiene que ver con la recuperación de los sonidos, de los entornos que se van perdiendo, como harías antropología social o antropología de cualquier tipo. Ecología sonora tiene que ver con la protección de los ambientes naturales para que no cambien sus características de sonido. Hay posibilidades de reconstrucción, que a través de la ecología sonora hagas proyectos de reconstrucción de medio ambiente, que está mucho más cercano a las ciencias que a las artes, pero son proyectos multidisciplinarios muy interesantes, ¿no? Uno que nosotros hemos hecho ahí en el CEMAS, no nosotros, sino por una de las residentes que viene y que el CEMAS se encarga de que le funcione, pero es idea de ella, es la reforestación en un área, unas ruinas que hay en un lugar que se llama Tzintzuntzan, de la cultura purépecha, que es el área donde está el CEMAS, en Michoacán. La nación purépecha fue una de las, digamos, sociedades
que ayudaron de alguna manera a los españoles en contra de los aztecas cuando llegaron, porque estaban subyugados por los aztecas, y bueno, esa es la área, y era una nación muy poderosa, y hay unas ruinas muy cerca de Morelia, y hay varias ruinas, pero en esa zona está completamente deforestada. Y Tzintzuntzan, que es el nombre de la ciudad, del nombre de esta ciudad purépecha, quiere decir lugar de colibrís, y no hay un solo colibrí, porque no hay un solo árbol y no hay una sola flor, ¿no? Quiere decir que antes había, pero ya está todo talado y todo. Entonces, esta artista canadiense, que es una artista que es artista, pero se dedica a diseño del paisaje, como a la jardinería artística, ¿no? Se llama diseño del paisaje. Está trabajando en un proyecto que a través de la reforestación y de ciertas plantas y a través de reproducir sonidos de los colibríes va a generar un entorno en el cual se pueda vivir el lugar como si hubiera colibríes y donde hubiera pájaros, y poco a poco van a crecer las plantas y van a regresar los colibríes de veras, y va a quitar lo artificial, y en teoría conceptualmente regresaría de alguna manera a un área a como era antes, ¿no? Ese es un proyecto, digamos, de no arqueología sonora, sino recuperación del entorno ecológico sonoro que ella se llama Brenda Brown. El hecho de grabar aisladamente diversas partes de un ambiente, por ejemplo, grabo aquí un instante de esta clase, mañana grabo la calle, mañana grabo otra cosa, y lo reconstruyo, y en la mezcla queda un producto. ¿Eso se puede considerar también paisaje sonoro, o el paisaje sonoro tiene que ser auténtico todo lo que se recoge en el entorno a nivel global? ¿Qué crees tú? No sé. ¿Tú qué crees? Bueno, debe ser lo que le interesa acústicamente, ¿no? Es decir, si tú lo que quieres es representar el sonido de esta esquina, tienes dos maneras de hacerlo. Grabas esta esquina y la reproduces, o haces un análisis de los elementos que la conforman y que le dan identidad, los grabas por separado y los reacomodas enfatizando lo que tú crees que es más importante. Entonces, un paisaje sonoro que tenga que ver con la conservación, lo que pretende es eliminar al artista, o sea, lo que pretende es grabarlo igual y conservarlo, ¿sí? Pero también puedes intervenir a nivel artístico con tu propia propuesta, que puede ir desde entender que lo que hay es puro ruido y lo que quieres recuperar es el sonido de los pájaros que ya no se oye aquí. Entonces buscas una manera de decir, bueno, esta esquina antes de que el transporte público acabara con nuestra libertad sonora era así, ¿no? También lo puedes hacer. Paisaje sonoro en sí mismo se refiere a la reproducción de cualquier entorno. Puede ser abstracto y puede ser sintético, como dije. ¿Sí? Tú puedes hacer un paisaje sonoro de Saturno y le puedes llamar paisaje sonoro. Estamos de acuerdo que no, que tiene una intervención conceptual y tuya. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Una pregunta. Sí. Dos preguntas. La primera es, yo creo que era Cage, que la música del futuro era viajar a lugares y escuchar la naturaleza. ¿Eso es cierto? No sé si Cage lo dijo, la verdad no había oído eso. Suena... En el libro de Silencio está, ¿no? En el libro de Silencio habla básicamente de esta idea de que hay mucho por escuchar cuando no hay música, ¿no? Que escuchas tu propio cuerpo, escuchas el ruido, bueno, toda la concepción de keynesiana actual, pero esa frase en especial de que la música del futuro, no sé si viene ahí o no, sí conozco el libro de Silencio, pero... Pero de escuchar el paisaje sonoro de la Claro. música del futuro, que ahora creo que es más Pues sí. claro que cuando yo leí eso hace 5 años, por no me acuerdo quién. Y la otra cosa era, esta reproducción del paisaje sonoro es mediante parlantes localizados en un lugar para sentir la... Es una muy buena pregunta, porque ¿cómo le haces para transmitir la espacialidad de esos lugares, ¿no? También depende, y por eso les queríamos... Este es como el proyecto de paisaje sonoro, de recuperación del paisaje sonoro más conocido, trascendente, importante, revolucionario. Hay muchísimos, ¿no? Hay, por ahí en la copia que les voy a dar de definiciones viene lo que es un soundwalk, que es una caminata sonora, que tiene que ver con no un paisaje de un momento, sino cómo representas una trayectoria en un entorno natural, que todavía tiene otras complejidades. Me acordé por esto de la reproducción. Una cosa es estar en un lugar y conocer lo que está sonando
y a través de la tecnología conservarlo, reorganizarlo, o a través de la tecnología inventar un nuevo entorno, y otro es que físicamente tú te traslades de un lugar a otro, ¿no? En una caminata. ¿Cultura puede, de cierto punto, estar generando un paisaje sonoro, o esto que vos decías, una caminata sonora o algo así? Sí, es interesante. Yo creo que no, porque yo creo que lo que crea, es decir, sí puedes decir cuál es el paisaje sonoro abstracto de Cultura y lo... Sí, o bueno, me pongo en el personaje de lo que hablamos, de que es la mañana y ese entorno a mí me parece más... en primera persona, ¿no? De algo. Sí, pero yo creo que eso es más si fuera, digamos, suponiendo que sea un hecho que él trata de describir eso y le funcionó, yo lo veo más como una aproximación programática, ¿sí? Que es de escribir un guión inventado. No es lo mismo que un entorno, o sea, soundscape se refiere a entornos naturales que pueden ser ficticios. Claro, pero pretenden ser naturales. Sí. No es lo mismo que descriptivos. Sí, yo diría, o sea, nada más para tratar de que, porque si no cualquier término abarca cualquier cosa. No, claro, también eso un poco que sí. El tema de que yo salgo acá a la calle y grabo la calle, tampoco es un soundscape, o sí. Sí, eso sí sería, es decir... Pero no es natural. Natural se refiere a que existen, a que sí, no de la naturaleza, no de que solo es el campo, bien. Sino de que están en tu entorno. Perfecto. Sí. Y se refiere a, no tiene por qué ser con sonidos concretos. No, por eso a eso se refiere a hacer un paisaje sonoro de Saturno. Perfecto. Sería cómo suena el entorno mientras estás parado en Saturno. Una cosa es más narrativa y otra es... Sí, exacto. El proyector no le gustó mi definición porque no prende. Ya está en verde, pero... Ahí está, ya. Ese se quita solo porque le apreté 2 veces. Pero para que puedan tomar, si les interesa la página, lo conozcan, aquí pertenece Barry Truax. Y les doy un ejemplo muy concreto de un proyecto muy famoso de este grupo, que esto es en Vancouver, en Canadá, en la Universidad Simon Fraser. Y el proyecto se llama el Vancouver Harbor Soundscape Project, que lo que hacen es graban el puerto de Vancouver durante, me parece que 40 años o algo así, en el mismo día, a la misma hora, para ir viendo la transformación acústica que da la ciudad, ¿no? Un proyecto que, digamos, que yo hice con interés de estas cosas, que es lo que les voy a mostrar, pero es bastante largo, pero les voy a mostrar un ejemplo, es en la selva tropical, en la selva lacandona de México, que es en la frontera con Belice, más o menos en el área del sur. Instalé un micrófono en la selva ahí metido, con mi DAT, todo tapado con y grabé el minuto, o sea, de que cambia el reloj del 0 al 1, o sea, el primer minuto de cada hora durante 24 horas. Después simplemente agarré ese minuto, los corté, en realidad grababa 2 minutos para tener los 30 segundos previos y los 30 segundos posteriores y poder hacer un crossfade, y los puse todos en línea. Lo grabé durante 3 días para tener, en realidad durante 6, para tener 3 versiones de cada minuto, porque pues, no puede estar ahí las 24 horas, entonces iba en la madrugada y así, iba y prendía, había que caminar como unos 2 o 3 kilómetros y prendía el DAT. No lo podía dejar grabando 24 horas porque la pila, nada de eso funcionaba. Entonces iba, lo grababa, me quedaba 2 o 3 horas y luego regresaba, descansaba. De esa manera tuve a lo largo de esos días 3 versiones del primer minuto de cada hora de las 24 horas. Escogí las que para mí eran las más interesantes, por actividad real, ¿no? Y las puse una detrás de la otra, con 30, así nada más, para con el objetivo que tú pones un CD que dura 24 minutos, la pieza dura 24 minutos, la pones, y si tú te vas, le pones play y empieza y dice 0, 0, 0, 0, esos son las 12 de la noche. Y te vas con el player ahí, a donde dice 4, 0, 0, y son las 4 de la mañana. Básicamente era un reloj que podías adelantar o atrasar para poder oír la pieza. Querías llegar a las 11 de la noche, pues te ibas al 23:00 y ya, para escuchar eso, ¿no? Dijiste la DAT. El DAT, o sea, la grabadora de siglas de que... Se ve que somos de generaciones muy diferentes. Quiere decir Digital Audio Tape, que son los cassettes digitales con lo que se grababa. No había disco duro para grabar. Y
digamos, esto es 1990 o sea, 93 creo que es esta obra, o 94 que la hice, pero son sobre todo que graban en 48.000, o sea, la mejor calidad, y en una cinta. Pero en cinta, eso no. Sí, son unos cassettes pequeños así, son parecidos a los cassettes de 8 milímetros de video digital, similares, no es que sean compatibles, no son los mismos, Claro. ¿no? Pero no había la tecnología de disco duro que hay hoy en día. O sea, en esa misma época, 1 giga costaba más o menos $1,500. Y un DAT, la máquina sí costaba 2,000 o lo que fuera, máquinas portátiles con una pila gigante, pero un DAT te daba 60 minutos de grabación, ¿no? Y se usaban DATs para respaldar computadoras. O sea, todo el audio y todo siempre se respaldaba en DATs, como se usaba antes con cassettes, no sé si se usaban DATs. Lo que pasa es que eso duró 3 o 4 años antes de que se abaratara muchísimo el sistema de disco duro y empezara todo el mundo a moverse al... memoria también y todo eso. No, pero las memorias flash son de 2003. Se empezaron a comercializar públicamente en 2003, 2004 las de 256 megas, que no te sirven para nada de audio, ¿no? Vamos a escuchar en algún momento los 24. Ahí ahora lo pongo, no los 24, pero les pongo la hora que ustedes me digan. Espérame un momentito. No, tengo una... Las 3:37. La hora de la lista. No, pero tal vez es más interesante la lectura. ¿Dónde está? ¿Cuándo había más movimiento? Ahora les voy a enseñar eso, sí, porque eso es importante. Una grabadora, ¿en dónde grabas? ¿Con cassette o un CD? ¿Se puede decir el clímax de la obra o del lugar? Sí, es el clímax del lugar, ¿no? De actividad del lugar. El clímax es en la mañana y en la noche, o sea, cuando hay mucho calor y mucho sol, está todo tranquilo. Y en la mitad de la noche también. ¿Era una reserva boscosa? No, es una selva tropical, como digamos, no el Amazonas, pero equivalente es selva tropical. ¿Qué micrófono usaste para eso? Ese micrófono es un micrófono estéreo. Ese caso es un Shure BP88, se llama. Es un micrófono grande que tiene pilas adentro y que es estéreo. Entonces no importa cómo lo pongas, nunca se puede perder la profundidad y todo. Entonces, mientras no lo muevas, lo que pasa es que tiene una protección, porque en el momento que lo prendía, eso yo no lo sabía cuando fui. Como tiene electricidad, no necesita Phantom, sino se electrifica el micrófono con las baterías, se llenaba de animales que venían al micrófono, de insectos y maripositas de esas de la noche y grillos o como le dicen, saltamontes. Entonces, en cuanto yo movía el récord, llegaban y se pegaban, y entonces ya no funcionaba porque solo se oye de que están caminando arriba del micrófono. Y eso me di cuenta cuando ya estaba allá. Entonces tuve que ponerle una bolsa, perforar, y entonces hay de alguna manera un filtro de la bolsa, pero ya estaba yo ahí y estaba a 2,000 kilómetros de México y ya no podía hacer nada más, ni modo que cancelar el proyecto. Nunca pensé que eso iba a pasar. ¿Eran omnidireccionales? No, es un micrófono. Sí, un micrófono, sí. Es un micrófono estéreo y tú nada más tienes... Cabeza de muñeco se decía antes, ¿no? ¿Perdón? Cabeza de muñeco se decía en estéreo, ¿no? Por las dos referencias. Ah, bueno, sí, porque hay unos que son como la cabeza de muñeco que tiene, pero este es un micrófono, ahorita se los enseño así normal, grande. Que ahorita me entró la duda si... Pues está. Déjenme es digo nada más por si aquí hay mucho esa acá lo encontré rápido es el micro. Pero entonces se abre de aquí, lo destapas, le metes las dos baterías, tiene un cable muy bueno que es estéreo, o sea, el cable directo tiene sus dos salidas y tú escoges aquí los patrones y bueno, tiene su cobertura. Lo sigo usando, o sea, este es el que sigo usando hoy para muchas de mis grabaciones de afuera y todo. Está buenísimo. Y es pues ahí está atrás. No dice cuánto cuesta, pero no es, o sea, es un micrófono. Hay muchos micrófonos mejores hoy en día, pero ¿Más o menos cuánto sale? ¿cuánto cuesta? Sí, más o menos. No sé, pues vamos a ver. A ver, ahora le pongo cuánto
A ver en cuánto lo venden, digamos, en eBay o algo así. No sé, no creo que lo sigan haciendo, ¿eh? Ah, no. Pero, por ejemplo, mira, aquí en estas fotos de Google está instalado con su máquina con su antena. No, pero claro, eso para... Y este es el cable, que es lo que digo que está buenísimo. Hoy en día suena tonto, pero esto es una maravilla. O sea, trae un cable que tiene todos de un lado y después se separa. Ah, tiene ese piso. Sí, es fantástico eso. Y el precio, ¿cómo veo el precio de esa cosa? No importa, yo lo veo yo. Sí, tú apúntalo y lo ves, ahí está, güey. Digo, ya me interesó saber su precio, ¿no? A lo mejor acá está. Ah, mira, creo que sí lo siguen haciendo. Por lo visto, porque sí lo veo en la tienda en la que casi siempre compro las cosas. $759, dice. Sí, ahí está. Oye, nada mal. Sí, bueno, se supone que vale, ya sabes, $9.50 y te lo dejan en $7.59. Le voy a decir al chico del CEMAS que lo cuide con más. Siempre lo trae de aquí para allá y el otro día el cable estaba en el piso. Le voy a enseñar esto para que vea, a ver si no pone atención con él. Si me estás viendo en el video, Jorge, cuida el micrófono porque te lo vamos a cobrar. Bueno. Entonces, acá está ese es el archivo, 24 minutos, que tiene, este es el archivo de... Entonces, ¿qué hora me dijeron que íbamos a oír? 3 de la tarde. Una hora movida, a las 12 3 de la tarde es 15. 15 horas. Aunque, ¿qué tal si oímos más bien las 3 de la madrugada? No, podemos oír las dos. Vamos a poner las 3 de la tarde y luego les pongo las 3 de la madrugada. Y vamos bien. Después... Oh, no está bien. Es que es muy silencioso. No sé por qué no sonó. Son las 4. Ahora comparen eso con las 3 de la mañana. Ahorita les voy a enseñar una cosa que es el ejemplo que yo uso para la clase. ¿Qué hace sonido grave? Ahorita cerca del mar, ¿no? ¿Cuándo empezó? Una máquina, un generador eléctrico que está a 14 kilómetros de distancia. Y que prende, yo no sabía tampoco, según yo estaba en el... Sí, Corazón donde no iba a haber intervención humana, nada más que decidí dejarlo. Y también se ve un camión, un bus que pasa y que toca, que está como a 5 kilómetros de distancia, pero solamente ahorita como escogieron las 3 está ahí desde el principio, ¿no? Pero dime, ¿se escucha por la potencia del micrófono o porque el ambiente es tan limpio de interferencia que todos los sonidos son... No, está todo, yo pues no lo... O sea, es decir, cuando llegué ahí a las 3 me ponía los audífonos, sí, ¿y eso qué es? No sabía, y bueno, ya investigando pregunté, y ya porque además al segundo día no estaba, pero yo decidí poner la versión que sí lo tenía. Es el viento también que trae los sonidos. Sí, también, casi no hay viento porque está en una zona muy protegida por el mar. Yo escogí una zona donde no hubiera mucho viento. Cerca Y del que, mar, ¿no? y que estuviera cerca no, del mar no, está cerca de un río. No, del mar está, bueno, no muy lejos, pero está, digamos, a 500 kilómetros del mar. Esas son las 3, ¿no? Sí, cuando hay menos calor es cuando más actividad hay.
Sí, tienes razón. Entonces, miren, lo que les voy a enseñar ahora es que hice como una postal, como las que les hablaba de esto, en donde hice proporcionalmente una reducción a 3 minutos de todo el suceso del día. ¿Ok? Entonces, que es esta que van a escuchar ahora. ¿Saben lo que es eso? Sí. El tren. No es un platillo, ¿eh? Es un mono de este tamaño. Así. Así para ahuyentar a todos. La primera vez que lo oí, te da un pánico estar ahí. No, lo he visto después, pero ahí no se veía. Es el ruido que hacen para que te vayas, pero están... Y eso ya es la mañana, ¿no? Están escondidos ahí, no te dejan... ¿Cómo le da el cuerpo la cajita de resonancia para hacer? Bueno, hay unos grandes, pero es un chango, pues. Mira. Es como que un niño quiere hacerlo. Sí, lo hay en el Amazonas también, lo escuché en... Mira. Yo una vez en una conferencia de pasaje sonoro estaba la persona hablando que en la naturaleza las frecuencias no se enmascaran, es decir, que puede haber dos grillos comunicándose a 15 kilómetros y lo que pase en medio a nivel de frecuencias no va a interferir la frecuencia de comunicación, y que en la urbe eso sí pasa todo el tiempo, ¿no? Bueno, pero eso es por nuestro sistema auditivo, porque, es decir, si tú tuvieras la capacidad de ubicar una frecuencia específica y de tú transmitir en una frecuencia específica, nos podríamos comunicar sin que nos estorbe nada, ¿no? O sea, es cierto lo que dices, pero supongo es más por eso, ¿no? Sí, también. O sea, el murciélago puede estar en la ciudad y que esté todo y de todas maneras funcionar por el ámbito frecuencial que utiliza. Sí, pero porque no se enmascara con una frecuencia, o sea, si justo usara una frecuencia que chocara con... Si tú pones, mira, fíjate, para la gente que ahí trabaja, porque estas cosas yo las he hecho siempre con la oportunidad que he tenido de acompañar como asistente esclavo a mi esposa en sus proyectos de biología. Y entonces que me toca cargar y que, bueno, soy malísimo, pero entonces siempre aprovecho y hago las grabaciones. Entonces en los proyectos de cazar murciélagos, por ejemplo, si tú pones una red que no tiene la cuadrícula grande, el murciélago no cae. El murciélago la encuentra sin ningún problema, ¿no?
Tienen que ser unos cuadros de este a nivel de que un murciélago pequeño pasa casi. Tiene que ser lo más grande posible porque si no la encuentran. ¿Por qué? Porque ya, y tienen que ser súper delgados los hilos y muy porosos para que realmente no tengan una interacción con esas frecuencias prácticamente nada, porque si no, y una red pequeña, súper tosca, agarra cualquier pajarito. Como ellos no funcionan con el mismo sistema, caen todos, ¿no? Pero es impresionante el nivel. Y bueno, los murciélagos en realidad son excepcionales en ese sentido. Pero este es el mono ese. Mira, no es... Es del tamaño de una cerveza, no es cierto. Pero ese es el mono aullador. Claro que hay diferentes tipos. Hay uno que no sé si es este, yo no sé tanto de eso, pero hay unos que son un poco más grandes que he visto de otras selvas y eso que sí puede ser. Pero no es el mandril que te imaginas. No, claro. Y sobre todo en la selva suena como un león, ¿no? Suena como si fuera un jaguar. O sea, si piensas en la selva, dices, hay un jaguar, porque uno de la ciudad cree eso, ¿no? Y eso es lo que él quiere que tú creas y eso es lo que nadie se meta con él, ¿no? Exacto. Pero eso sí, tampoco se ve muy amigable, ¿no? Pero ¿Eres colombiano? Sí, pero... ¿este? Sí. ¿Cómo lo reconoces por...? Ah, yo pensé que... La mirada. Yo pensé que por el parecido... No sé. Su personalidad. Sí. No, bueno, nunca... Arriba los dientes. Nunca sabes, pero... Y porque es como una botella de refajo, ¿no? ¿No se llama así la cerveza con Coca-Cola? Con colombiana. Con colombiana, eso es refajo, ¿no? Bueno, entonces, ahí en la pieza, entonces se escucha bien. La versión pequeña, ¿cómo escogiste? La hice para un proyecto, fue un encargo de una compañía de discos francesa que hizo unos discos sobre música hecha con tecnología sobre animales. Pero de esos minutos que escogiste, o sea, ¿cuánto tiempo escogiste de cada...? Es variable, o sea, la recompuse porque yo tenía que durar 3 minutos. Sí, es un disco que era sobre sueños, pequeños sueños. ¿Pero es proporcional todo el tiempo? No, es el grandes éxitos, las cosas que me parecen, desde la mosca hasta el aullador. El minuto 1:30 no son las 11 No es proporcional. Está, digamos, cronológico, pero algunos duran más. No, pues lo de los monos aparecieron 3 veces en el día y los puse todos ahí así. Pero por eso muestro porque tiene que ver mucho con... Sobre todo se entiende un poco el gesto. Miren, en el de duración completa, digamos, si empieza a las 12 de la noche, nada más les voy a mostrar esto, está eso. Con el fade-in del principio y ya. Muy poca actividad. Te vas aquí, aumenta la actividad, 4 de la mañana, empiezan los pájaros, por ahí deben estar, ahí estuvo uno y va a haber más. 5 empieza a bajar la actividad, o sea, cambian, se van algunos de los grillos, más bien no es que se van, sino que los que estaban ahí alrededor dejan de cantar y cantan otros, ¿no? Otras, se llaman chicharras en México, pues, son como... Y empieza a ver como... Y aquí en la mañana es cuando aparecen los changos. Changos, los monos, micos, como sea. Más o menos por ahí cerca de las 6. Había todo el tiempo, pero es que para mí, si no aullaban en el minuto del 0 al 1, no entraban. No los grababa. Yo iba caminando y estaban sonando, pero no los grababa. No, es también una especie de saltamontes enorme que hace así. Sí, suena así, pero bueno. Luego, digamos, más cerca de la media mañana, que es esa parte que está en el sueño.
pero no hay insectos prácticamente. En ese tipo de grabaciones, ¿necesitas un filtrado previo antes de la grabación? No. ¿O así todo plano? Sí, y ahí ya se oye la máquina. No es el generador. No estoy seguro si es el generador o otra cosa, la verdad. No me acordaba de esto. O sea, no me acordaba de este tan temprano, probablemente es el generador. ¿A cuántos kilómetros? No, el generador está a 13 o 14. El autobús es el que pasa del otro lado del río como a 3 kilómetros o 4. ¿Ya se escucha? No, pero es una... O sea, si estás, supongo que estás ahí, no puedes hablar. O sea, es una máquina como para generar... Sí. Ahora no la vi, eso me dijo el señor que creía que era. A mí no me consta que era. Porque yo le pregunté al del campamento qué era ese ruido. Y dijo, el generador de no sé qué. ¿Dónde está? Pues a 10 kilómetros, no sé. Tampoco le puso mucha importancia a mi pregunta, ¿no? Para él era normal. Él no lo podía creer, que yo fuera ahí a caminar a los 2 kilómetros para grabar y para... Dijo, ¿por qué no grabas? Dejas grabando. Él estaba ahí toda la noche viendo televisión con la música ahí. ¿No te interesó filtrarlo? No, lo pensé, pero justamente por eso lo muestro, porque pues, puse lo que me encontré y tampoco... Claro. Tampoco soy un purista del paisaje sonoro porque no es para nada mi especialidad ni nada más me interesa. Estos materiales los utilicé para un disco. Son materiales parte de ese disco de paisajes no controlados que utilicé para una obra en especial, que es a lo que iba. Nada más les quería enseñar cómo entonces, de un paisaje, digamos, de alguna manera, en teoría, puro de ecología acústica, entre comillas, aunque yo no tuviera eso presente cuando lo hice, pasé a la adaptación para un proyecto específico sin alterar los materiales, pero metiéndoles tijeras, digamos, ¿no? Eso es básicamente lo que hice para El Sueño. Y después, para esta pieza, una obra para ensamble que hice en la misma época. Es una pieza del 90 y poco, un año después o algo así, que es parte del disco, que igual que la pieza que les comenté de la flauta, la que vimos ayer, que se llama Babel, que se conecta con la voz de las grabaciones que hice, o la pieza que por ahí les copié de guitarra, que tiene los micrófonos escondidos. Esta pieza funciona igual, con grabaciones de micrófonos en la selva, escogidas aleatoriamente, pero la idea del disco es que trata de encontrar una manera de vincular y de conectar la experiencia del público, la presencia del público con los paisajes sonoros con los que sucede, ¿no? Son 5 piezas. Una es para piano, dos son para piano, una es para guitarra, una es para flauta y esta que es para ensamble, ¿no? Que es una pieza que lo que utiliza es un sistema de micrófonos que empieza a grabar la sala un poco antes de que empiece el concierto, y entonces empieza poco a poco, sin patch de Max ni nada, todo es manual. Yo sentado ahí en la mesa, porque no tenía el Max en ese entonces, era puro MIDI. Entonces empieza simplemente a grabar y amplificar, y el público de pronto se da cuenta que ya no es él, o sea, está sonando como el público a todo volumen, ¿no? Que es esto que están oyendo acá. Como el público en la sala antes de empezar. Esa pieza se toca o al principio o después del intermedio a la fuerza, si no, no funciona, ¿no? Entonces hay un momento en el cual ya es tan obvio que no hay tanta gente como se oye, ¿no? Que como que la gente se da cuenta que ya empezó la pieza, ¿no? Y entonces ya empieza la parte de la electrónica, que es lo que están oyendo ahí. Esa es la versión de disco ya editada, pero... Y los músicos se paran del público y como que cada quien agarrara su instrumento, como si estuvieran con el público y decidieran que van a tocar, ¿no? Más adelante ya está tocando el ensamble, bastante melódico, pero en un
entorno que viene de las grabaciones que ya oyeron, la selva. Está en 8 canales, entonces el ensamble está en medio y se oye es como si estuvieran tocando donde estaba el micrófono, ¿no? Y es un ensamble Pierrot, o sea, tiene cello, tiene piano, tiene clarinete, tiene flauta. La pieza se va convirtiendo en una serie de paisajes sonoros que tienen que ver más en ese lugar de la selva que les dije, que es la selva lacandona, es donde en el 94 se dio el levantamiento del grupo de los zapatistas en México, para quien haya oído al respecto, que es el territorio específico que declararon independiente en diciembre del 94, ¿no? En enero, o sea, el 1 de enero del 94, perdón, diciembre del 93. Es justamente ahí. De hecho, para ir había que pasar 50,000 retenes y a mi esposa le piden papeles y no te dejan pasar y ahí no hay servicios de salud, todo eso no era el 94, pero era un par de años después. Hasta la fecha sigue siendo el territorio zapatista, después de cuántos años van, y ahí es donde está Marcos y todo, pero a la mexicana, digamos, ya el país funciona con eso ahí, ¿no? Pero entonces se va transformando la selva a lo que yo consideraba en ese momento que estaba pasando. O sea, quiero decir, meto paisajes sonoros de otro lado, ¿no? Un poco más adelante. La música cambia. Aquí. Perdón, aquí. Que a pesar de que es natural, permanentemente, sobre todo en esa época, estaba patrullada por helicópteros del ejército todo el tiempo. Y los helicópteros le dan la vuelta al público. El que habla es el presidente diciendo que se la pasaba diciendo que él hacía todo su mejor esfuerzo, pero tenía el ejército ahí todo el tiempo, 5,000 soldados patrullando la selva. Entonces es como una mezcla, es decir, se fue desarrollando esos materiales sin transformaciones espectrales, digamos, desde el punto de vista de materiales originales, una paleta de sonidos que son de paisaje sonoro que pues, uno empieza a utilizar y utilizar y utilizar para recontextualizar de alguna manera
nada más que en el ejemplo del PowerPoint que mostré ayer estaba basado en la pieza de Fe, nada más la recontextualización. Pero este proyecto de cómo interactúa en la música contemporánea con el público que va a la sala de concierto tenía varios aspectos. Este de uno en donde pues, todo el mundo habla y que solamente se preparan para ir al concierto cuando salen los músicos. Entonces de esta manera como que se rompía un poco con eso. La pieza de guitarra que les di tiene una parte en medio en donde el guitarrista está tocando la pieza normal, digamos, de música contemporánea con electroacústica y de pronto aparece como un grupo folclórico y él en realidad lo empieza a seguir exactamente como tocan ellos y hace su cadencia final porque toca exactamente la cadencia y entonces termina y el público, lo digo para que si algún día la toquen tienen que saber eso, pues es una cadencia, termina y en general cuando la gente aplaude en ese momento. Y entonces el sistema de audio empieza a grabar los aplausos y utiliza los aplausos, empieza a regresar los aplausos hacia el público y se vuelve el material de la segunda parte. Entonces cuando termina la pieza y ya hay otra relajación del público, ya nadie aplaude. Pues nadie cae, nadie se va a permitir que lo engañen 2 veces en la misma pieza, ¿no? Un poco con esta idea de que en la música contemporánea no tenemos la menor idea de cuándo acabó, cuándo no, o sea, nadie entiende nada de la forma, nadie entiende ni qué está pasando. Entonces tiene que ver con la relajación física del intérprete para que tú sepas que ya puedes empezar, que es totalmente ridículo, ¿no? En la de cinta, en una que se llama, no en Sinapsis, sino en la otra, que es este momento, no la voy a poner toda porque dura como 13 minutos. No sé si nos pasaste esa. Sí, es la que copié después, les pasé las 3. Sí, seguro. La que me preguntaste de los micrófonos en el cementerio. Sí. Es esa. Sí. Que es esta, ¿no? Que tiene un momento. Exacto. Que tiene que es nada más que como es una pieza larga, nada más les voy a mostrar ese momento porque, o sea, la pieza está sonando normal. Esta es una pieza que yo escribí creando el puente sonoro, como les había dicho, es decir, escribí unas ideas de guitarra. Después las trabajé con el guitarrista, después las ajustamos y después lo que hicimos es, ya tenía la partitura con la duración que tenía que durar, que es una pieza de 12, 13 minutos y fuimos al subterráneo, al metro de la Ciudad de México, que tiene un par de líneas que son inmensas. Entonces muy temprano en la mañana, en domingo, nos metimos en la primera estación y entonces separé con una cinta un área del metro muy pequeña para que él se sentara a tocar. Entonces puse los micrófonos en el vagón, eran 6 me parece a lo largo del vagón. Y él lo único que tenía que hacer es tocar la pieza de principio a fin mientras el vagón andaba, ida y vuelta las 40 y tantas estaciones que son, debe ser como 1 hora y cuarto de ida y 1 hora y cuarto de regreso, tocando la pieza y al terminar descansar un momento y volverla a tocar, ¿no? Que le diera tiempo de tocarla 5 veces en la ida y 5 veces en el regreso y yo grabé todo, eso fue todo. Y después elegí las cosas que sucedían interesantes de sonido interactuando con él tocando, ¿no? Y eso es lo que utilicé para la cinta. Entonces va tocando en el metro y se oyen, por ejemplo, se suben otros músicos, algunos músicos se suben y como que se respetan porque como van a pedir dinero se bajan del vagón porque cuando hay uno no se suben ellos, algunos se suben pidiendo cosas, algunos se suben vendiendo otras cosas, algunos se suben, en México hay los que se suben vendiendo los discos y las cosas, entonces se suben con su música a todo volumen y sobrepasaba todo. Entonces eso va sucediendo a lo largo de la pieza hasta un momento ahí. Entonces está todo esto. Armónicos, la cinta lo envuelve mucho.
esa es la versión del disco, se hace una pausa y entran los aplausos grabados. Esa grabación de Están muertos o están dormidos, pues la gente aplaude y de repente empieza a aplaudir y ya se transforma con ya sigue la pieza y luego no aplauden al final. Están muertos o están dormidos es una de las grabaciones aleatorias, esas escondidas en las tumbas, de la niña que le preguntaba a su mamá a los que estaban ahí visitando. Entonces yo siempre la pongo porque la gente como que no aplaude y entonces se oye una niña que pregunta si están muertos o están dormidos y en general la gente se ríe y como que aplaude y ya el guitarrista se hace así y entonces todos aplauden y ya se sienta y entonces la computadora y al final quedan todos enojados y no aplaude nadie, ¿no? En general no aplaude. ¿Eso qué? Del cementerio. Del cementerio, sí. Sí, es grabado ahí. Entonces se supone que si uno la hace, tengo que hacer esta grabación. Tienes que, bueno, puedes dejar la cinta y ya tienes los aplausos que entran. Claro. Sí, no necesitas más ni nada por el estilo. Lo que tienes que hacer es esa gestualidad de que terminó la pieza. Claro. Si no la haces, nadie aplaude, todo el mundo se queda sentado así. Depende, porque es eso, porque nadie tiene idea ni qué está pasando y lo van oyendo por eventos y hasta que el guitarrista te transmite que ya terminó, ¿no? Es como cuando en la música acá todos se quedan así y hasta que se relaja el músico, entonces ya todo el mundo se relaja, ¿no? Es un poco ridículo, pero así es. Sí, o que sea una cadencia totalmente apoteósica que está llegando. Bueno, sí, que la gente empiece a aplaudir, Claro, desde que le faltó el segundo tan tan y luego dice tan 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 y ya todo el mundo está aplaudiendo encima, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces esa es un poco la idea del trabajo, de cómo a partir de un paisaje sonoro o un elemento acústico casi ecológico que podría ser de conservación, si quieres, de la selva, después se puede hacer un trabajo más de edición en donde aplicas algo un poco más personal, de que lo intervienes y lo recontextualizas un poco en su sentido y después lo utilizas para otra pieza en donde ya le puedes poner más exitosas o menos exitosas, pero tu perspectiva política o lo que quieras te puede funcionar, gustar más o gustar menos, pero lo haces con los mismos materiales y empiezas a encontrar métodos en donde los sonidos que son de alguna manera concretos, originales de otro lado, utilizas lo que culturalmente significan para recontextualizarlos. Evidentemente, si yo no les explico qué es el presidente y qué es la zona zapatista, y incluso en México hoy, 16 años después, ya la voz de ese presidente no la reconoce nadie. Ya nadie, o sea, los jóvenes de 25 años tenían 9, 8, pues no ubican a ese presidente como el sopapo que era, ¿no? Entonces ya no saben. Entonces ya va perdiendo esa identidad la pieza de alguna manera. Hay que explicarla, como pasó el otro día con Raúl Velasco, que alguien me preguntó, que en realidad también ya después de 18 años, de que ya no solo no está en la tele, ya murió, ya nadie lo ve, ya pierde esa identidad. O sea, son piezas que caducan en ese sentido, que requieren de toda esta explicación para tener significado 20 años después, ¿no? Bueno, entonces hacemos un descanso y seguimos ahora.